porque la riqueza de recursos es un problema para la democracia y para una consolidación democrática. Bueno, la riqueza de los recursos puede en general ser una maldición, ¿no? Puede, no tiene que ser, pero puede ser, y en la historia son más las veces en que ha sido una maldición, y son muy pocas las veces y solamente en algunos contados países que han tenido condiciones muy excepcionales en que uno puede decir que la abundancia de recursos se ha convertido en una bendición, pero estamos hablando de 7 u 8 países en el mundo, frente a 100 en los cuales esto ha sido una catástrofe histórica y lo sigue siendo ahora. Parte de esa maldición de los recursos ha sido el vaciamiento de conceptos como la democracia o la generación de condiciones que son absolutamente negativas para el ejercicio de derechos humanos básicos, fundamentales, a la vida, a la opinión, a la organización, a la movilización, y ahora a derechos de segunda y tercera generación, económicos, sociales y culturales, y también derechos de información y derechos a un medio ambiente sano, ¿no? Entonces, la historia nos habla más bien de unas situaciones muy plagadas de ese tipo de problemas. Ahora, más específicamente, porque esto ha generado condiciones adversas a la democracia, yo diría por dos razones, y eso depende un poco también de las variantes del extractivismo del cual estamos hablando, ¿no? Cuando uno habla del extractivismo neoliberal clásico, pro mercado, pro corporaciones privadas, que ha primado históricamente en América Latina en buena parte del tiempo y en buena parte de la región, con excepciones. México, desde que nacionalizó el petróleo, es una historia diferente, pero en términos generales vemos situaciones en las cuales los lobbies privados, las corporaciones, capturan a los estados, ¿no? Y entonces las políticas públicas en relación a la minería y el petróleo en el extractivismo, en su variante neoliberal, terminan siendo políticas públicas que de públicas no tienen nada, porque son políticas públicas a favor de intereses privados, porque se produce una suerte de apropiación del Estado, de privatización del Estado en manos de estos lobbies, de estas corporaciones. Entonces el concepto mismo de la democracia representativa pierde sentido, digamos. Puedes elegir y volver a elegir, ¿no? Y tener elecciones nacionales, intermedias, locales o lo que quieras, pero al final tú sabes que las grandes decisiones, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, van a ser tomadas en función de lo que quieran ese grupo pequeño de personas que son propietarias o gerentes o administradoras, ¿no? De estas grandes corporaciones que a su vez representan intereses privados de renta o intereses nacionales de asegurarse recursos de los grandes países consumidores de afuera, ¿no? Ahora, con el neoextractivismo más izquierdista, redistributivo, se da lo mismo, pero creo que de una manera diferente, ¿no? No es que el Estado esté capturado por estos lobbies privados, más bien en muchos casos son estados que se han peleado a muerte con estos lobbies privados porque les han nacionalizado la renta, el caso de Venezuela, de Bolivia o de Ecuador, ¿no? Pero son estados que se han vuelto adictos a esa renta, que se han vuelto completamente dependientes de esa renta, y por tanto para sobrevivir y para reproducirse no les queda otra que seguir siendo economías primarias exportadoras, que seguir sacando más y más minerales, gas, petróleo, y eso lo vemos en esos tres países, y por tanto ahí se acaban los derechos de los pueblos indígenas, ahí se acaba la consulta ciudadana, ahí se muere la protección del medio ambiente, ahí ya no existen áreas protegidas, ahí se ingresa a Yasuní, ¿no es cierto? Pero no solamente se ingresa a Yasuní. En Bolivia el vicepresidente García Linera ha anunciado que entran al Madidi. El Madidi es el Yasuní ecuatoriano, es como si en el Perú el vicepresidente anunciase que se entra a Bahuaja-Sonene. Y los tres son las joyas de la corona de la contribución de América Latina a la conservación de la biodiversidad del mundo, y dos de las tres están amenazadas.
Entonces, a lo que voy es que esta abundancia de recursos naturales, en todos los casos, genera una dependencia estructural de los estados respecto de la renta que estos recursos generan. Y esa necesidad desesperada de disponer de esa cantidad de renta, porque los regímenes políticos pasan a depender de eso, hace que todo lo demás, incluido derechos humanos, temas de derechos territoriales y de consulta de pueblos indígenas, ¿no es cierto?, y temas de protección del medio ambiente y por tanto derechos de las futuras generaciones a disponer de una base mínima de recursos de los cuales sobre la base de los cuales poder reproducirse, todo queda subordinado a esta mayor captura de renta. En el caso neoliberal, eso viene acompañado con privatización del Estado. En el caso neoextractivista no hay tal privatización del Estado, pero el fenómeno termina siendo el mismo. Para el indígena que es víctima del ingreso de un proyecto minero petrolero, al final no le importa mucho si es privado o público, o si la razón es liberal o neoextractivista. Lo que importa es que su derecho a decidir sobre su destino, sobre su territorio, a inventarse su buen vivir, que quiere decir decidir por su cuenta cómo quiere vivir entre los humanos y los humanos con la naturaleza, queda subordinado a un otro interés, que es el interés de sacar estos recursos para exportarlos, para generar renta para los regímenes que están encima y que no le están preguntando su opinión al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué modelo económico se podría pensar en el que estos países se independizan de estas rentas? Sí. Creo que hemos vivido como fases de este debate. A mí me parece que, digamos, históricamente en América Latina hemos vivido como procesos pendulares entre momentos de privatización y momentos de estatización, ¿no? Si uno ve la historia de los hidrocarburos y de la minería boliviana, hay ciclos de privatistas, digamos, todo el desarrollo minero y petrolero previo a los años 50, luego hay un ciclo estatista fuerte después de la revolución de 1950, hay otras privatizaciones, hay otro estatismo en los 70, después hay, ¿no?, privatizaciones, y ahora estamos otra vez con Evo, digamos, en un ciclo más bien nacionalista, redistributivo. No es muy diferente el caso peruano, ¿no? Nosotros tuvimos un último ciclo fuerte de minerales en los años 50, totalmente privatista, y luego vino la revolución nacionalista militar de los 70, donde se estatizó todo lo que era minería y petróleo, luego con Fujimori, ¿no? Se liberalizó y se privatizó todo, y se esperaba con Humala un nuevo retorno, un ciclo más intervencionista, pero bueno, traicionó todas sus promesas. Pero en fin, hemos vivido este péndulo, y Venezuela es también la misma historia, ¿no? Y Ecuador es la misma historia. Yo tengo la confianza de que podamos romper en América Latina este ciclo pendular entre privado y público, pero donde lo que no se cuestiona es el carácter primario exportador, ¿no? Ese rol no se cuestiona, y que entonces salgamos de ese péndulo mediante un cuestionamiento sustantivo no centrado en el debate entre estatal o privado, sino centrado en el debate entre primario exportador insostenible o diversificado basado en uso sostenible de recursos naturales renovables. Yo creo que ese es el debate que tenemos que instalar en América Latina. Entonces, que creo que frente tanto al extractivismo neoliberal privatista que domina Colombia, digamos, Perú, en alguna medida Chile, porque es fuerte todavía la presencia estatal en la economía del cobre, y frente al neoextractivismo populista redistributivo o nacionalista redistributivo, creo que la respuesta en ambos casos, ¿no?, para salir de este péndulo, es diversificación, esa es una primera palabra, con uso sostenible es la segunda palabra, de recursos naturales renovables sería la tercera palabra, y habría que añadir un cuarto concepto, que es con baja huella de carbono, ¿no? Porque esa es también una obligación moral y práctica, digamos, y política frente a la pérdida de control del tema de la emisión de gases
efecto invernadero. No veo otra, no hay otra. Esa tiene que ser la respuesta. ¿En qué manera el concepto como el buen vivir o los conocimientos indígenas tradicionales, cómo se podrían incluir o cómo se podría generar ese diálogo de saberes de manera que el conocimiento científico tecnológico de la tecnología punta, que también es la que ha destruido, ¿no? Mucha de esa naturaleza, cómo se puede combinar, cómo se puede crear ese diálogo de saberes? Yo creo que el concepto del buen vivir obviamente es un concepto de inspiración indígena, andina y amazónica, y refiere a condiciones en las cuales se ha mantenido una vida en comunidad, en donde grupos de seres humanos han logrado mantener armonía básica entre ellos y una armonía básica entre ellos como sociedad y la naturaleza dentro de la cual viven, dentro de la cual conviven, ¿no? De la cual son parte en realidad, ¿no? El concepto de buen vivir alude simultáneamente a esas dos condiciones, ¿no? De una relación armoniosa entre los seres humanos, no marcada por la desconfianza, la competencia, la necesidad de aniquilar al otro para tener éxito, sino basada más bien en la colaboración, en la dependencia, en el entendimiento que hay bienes comunes que son para todos y no solamente para algunos, y como decía, en el entendimiento también de que se es parte de un entorno natural más amplio y que si uno lo daña, termina dañándose a sí mismo. Eso, que es parte de la experiencia vital de los pueblos indígenas, se resume en el concepto del buen vivir, y yo creo que entonces constituye un aporte porque ofrece una perspectiva distinta que aquella perspectiva más unilineal de la tradición judeo-cristiana, que la lógica del crecimiento y la lógica del desarrollo atadas a un crecimiento continuo, digamos, del consumo material frente a un incesante incremento, digamos, de la necesidad de gratificación en torno al ingreso para poder consumir bienes materiales, ¿no? Ofrece otra perspectiva. Ahora, obviamente es un concepto en proceso de construcción, obviamente no es una receta, no es una fórmula que ya exista, no es que alguien ya tenga la respuesta y entonces diga, bueno, me basta con leer este texto para saber cómo se aplica esto del buen vivir a 20 millones de personas en la ciudad de Sao Paulo, porque me lo puedo imaginar a 820 familias en una comunidad amazónica, ¿no es cierto? Pero y Lima, y Buenos Aires, y Sao Paulo, y Río, y Ciudad de México, entonces pero es como el concepto de desarrollo que ha ido mutando y cambiando de contenido y vaciándose y llenándose de otros en función del significado que los actores le han ido dando a lo largo del tiempo. Cuando uno revisa la evolución del concepto del desarrollo desde finos del siglo XIX hasta ahora, no hablamos de lo mismo, lo han ido enriqueciendo, ¿no? Dentro del propio pensamiento occidental. Hoy día se habla pues de desarrollo humano, cuando antes solamente se hablaba de crecimiento. Pero en fin, entonces yo digo, el buen vivir es un aporte del mundo indígena que nos marca como parámetros diferentes para pensar las cosas, ¿no? Que rompen con esta lógica lineal de crecimiento muy atada a la idea del consumo de bienes materiales, ¿no? Y que plantea más bien armonías, ¿no? Entre seres humanos y con la naturaleza, la centralidad de la importancia de lo público y de la colaboración en torno a lo público, incluidos los bienes públicos, y el resto está ahí para ser construido, ¿no? Entonces, como en cada país, como desde la acción misma de los actores sociales, como respondiendo a los muy diferentes retos de los entornos urbanos, qué tipo de entornos urbanos más industriales, entornos urbanos menos industriales, más de comercio y servicios, más informales, más formales, entornos rurales, algunos como el de los pueblos indígenas más originarios, pero otros totalmente mercantilizados, ¿no? Comodificados, incluidos a los mercados internacionales,
cómo desde cada experiencia social y territorial se replantea el debate y se usa el marco conceptual del buen vivir para volver a hacerse las preguntas básicas, que no es cómo consumimos cada vez más, sino cómo recuperamos esas dimensiones de armonía que se han venido perdiendo. Yo creo que desde ese punto de vista, nuevamente, ¿no?, imaginar una economía más diversificada, una economía que se base no en la carrera loca por sacar todo lo que se pueda en el corto plazo para ganar dinero, sino en el uso sostenible de los recursos naturales renovables, ¿no? Una economía que se preocupe más de incluir socialmente que de batir récords de producción y de consumo y de ingresos, una economía que se preocupe de no generar tanta huella de carbono, de no ensuciar, de no destruir, de no degradar tanto. Me parece que una economía pensada con esas claves encaja mucho más en el concepto del buen vivir, ¿no?, que una economía donde el éxito consiste en aumentar la productividad, ¿no?, producir cada vez más, vender cada vez más, exportar cada vez más, generar cada vez más ingresos, que es algo que encaja con la definición más tradicional, digamos, anglosajona, ¿no?, lineal, que está detrás de la lógica del desarrollo en su definición más clásica, más conservadora, ¿no? Por ejemplo, de la cosmovisión que piensa en ciclos, ¿sería posible pensar una economía en ciclos o se tiene que pensar realmente en un decrecimiento para una vida más sostenible? Digamos, a mí me gustaría que fuese real pensar que vamos a poder recapturar, digamos, ese pensamiento mágico, cíclico que es propio del mundo indígena, rural, primigenio. No aspiro a tanto. Me contentaría enormemente si pudiésemos pensar distinto los términos de crecimiento. Tú misma lo has dicho, cómo se da el debate del decrecimiento en Europa. ¿Y qué tal si para salir de la crisis, en lugar de pensar que el objetivo es volver a ganar como antes, pero para eso solamente 1 de cada 9 podrá conseguir un empleo y tendrá que trabajar 35 horas diarias para recuperar ese nivel de ingreso, ¿no sería mejor que la salida de la crisis sean todos trabajando un poco menos, pero todos trabajando, todos ganando un poco menos, pero todos ganando, ¿no? Y en general la sociedad produciendo y consumiendo menos, pero con todos adentro, y de paso pidiéndole a América Latina un poquito menos de minerales, ¿no?, un poquito menos de energía, entonces ayudándonos a nosotros en nuestra propia apuesta por esta transición post-extractivista, que es esta idea de no caer en este debate entre extractivismo neoliberal o neoextractivismo de izquierda, o entre lo público y lo privado, sino tratar más bien de escabullirnos de ese debate en el cual estamos metidos hace 200 años para inventarnos este concepto, seguir construyendo este concepto de la transición post-extractivista, que es depender menos, no ser primario exportadores, no tener esta matriz productiva, no vivir de minerales y energía, ¿no?, vivir del agua, vivir de la tierra, vivir del bosque, vivir de los animales, ¿no?, y de las industrias, ¿no?, y los servicios que respondan a ese criterio de uso sostenible y bajo en huella de carbono, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va la cosa. Me parece que es bien importante conectar algunos debates que siento que están desconectados. Por ejemplo, yo pienso que, digamos, así como antes se decía, el socialismo no puede sobrevivir encerrado en un solo país, o es global o no es. Yo no pienso que sea posible, por ejemplo, que países como el Perú, Ecuador o Bolivia puedan ganar una pelea por una transición post-extractivista
sometidos a la presión de la demanda norteamericana, europea y china por nuestros minerales. Es muy difícil, la tentación es brutal, la cantidad de plata en juego es enorme. Entonces, a mí me parece que hay que hermanar, articular debates. Yo creo que este debate sobre el decrecimiento europeo es como la otra cara del debate sobre el postextractivismo latinoamericano. Yo no produzco tanto, tú no me pides tanto, ¿no? Si tú no consumes tanto, entonces yo puedo jugar a no ofertarte tanto, ¿no es cierto? Es más, si tú bajas tu consumo, me obligas a mí a pensar en otra cosa, ¿no? Ahora, claro, eso es más fácil entre Europa y América Latina. Hay un diálogo intelectual, hay un diálogo entre sociedades civiles, hay un diálogo entre actores sociales, y ojalá que algún día se convierta en un diálogo entre gobiernos en torno a estos temas, ¿no? Ojalá algún día no haya un acuerdo entre la Unión Europea y nuestros países que se llame Raw Materials Access Strategy, ¿no es cierto? Ojalá haya algún día un memorándum que diga The Lesser Raw Materials, the Best Strategy, y a ver cómo colaboramos en que yo consuma más de tus espárragos y menos de tu cobre, más de tus papas nativas y menos de tu petróleo sucio, y al revés, ¿no es cierto? Pero claro, eso es Europa y América Latina, ¿no? El drama ahora es cómo logras esas condiciones con China, ¿no? ¿Con quién negocias en China una estrategia de decrecimiento chino, ¿no? En fin, son retos monumentales que se enfrentan, pero me parece que esto de la transición postextractivista requiere, como digo, articularse con otros debates internacionales sobre estilos de crecimiento. Si no, queda solo como una gesta heroica, ¿no? Tú te imaginas pequeños países en América Latina que porque sí, porque quieren, digan no voy a producir más cobre, no voy a... ¿Te das cuenta, no? Es un acto de pura voluntad heroica, ¿no?